Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Edith Rodríguez Trejo. Actualmente estoy cursando la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación. Mi número de matrícula es UVC 013249. Les estaré hablando sobre el tema que es la escolástica. La escolástica fue la filosofía y teología cristiana desarrollada en la Edad Media, entre los siglos XVI y XVII, principalmente en las escuelas catedráticas, monásticas y universidades de Europa. El nombre proviene de Scholasticus, el maestro de artes liberales que enseñaba en esas escuelas. También les hablaré cómo fue un poco el método de enseñanza escolástico. El método escolástico tenía dos formas fundamentales de trabajo académico. El primero era lectio, consistía en el comentario de textos. Se leía un texto de autoridad, la Biblia de Aristóteles, Pedro Lombardo, y se explicaba con glosas interlineales y marginales. La segunda es disputatio, era la consideración dialéctica de los problemas. Se planteaban una pregunta, se daban objeciones que no se respondían a esas objeciones contra y se presentaba la solución propia respondiendo. Este ejercicio estimulaba la discusión aduciendo pros y contras sobre un tema. La aportación de Santo Tomás de Aquino es considerado el principal representante en la enseñanza escolástica. Sus aportaciones clave fueron: síntesis entre fe y razón. Logró conciliar la teología católica con la filosofía de Aristóteles, mostrando que fe y razón no se oponen, sino que complementan la obra, proporcionando una base fundamental para la escolástica medieval. La segunda es sistematización teológica. Abordó 495 cuestiones divididas en artículos y en la Suma contra Gentiles desarrolló una apología filosófica de la fe en 410 capítulos. Ahí expuso conceptos como ley natural, teología moral y filosofía de ser. El tercer método fue un método y demostración de Dios, alejándose del agustinismo. Partió de una experiencia accesible para demostrar la existencia de Dios mediante sus 5 vías. Hizo el aristotelismo la herramienta para explicar el dogma cristiano. La otra es influencia duradera. La Iglesia Católica lo nombraba doctor angélico y doctor común y considera su obra fundamental para estudios de filosofía y teología. Su doctrina fue recomendada por múltiples pontífices y Concilio Vaticano II. Describe su sistema como filosofía perenne. Aquí nos daremos un poco de cuenta qué papel jugó en la escolástica en la sociedad medieval. Fue soporte intelectual y social de la Europa medieval al unir fe cristiana y razón aristotélica. Dio a la Iglesia de los reinos un lenguaje y una lógica comunes que legitimaban el orden jerárquico. Formó a clérigos, juristas y funcionarios mediante la colecticio y la disputa, promoviendo obediencia y la autoridad de cohesión social. Aquí también tomamos en cuenta de cómo influyó la formación de universidades y en integración cultural de Europa. Ese método impulsó el nacimiento de la universidad porque exigía libros, maestros y debates organizados con las facultades de artes, teología, derecho y medicina. También creó un mapa de saber compartido en toda Europa gracias al latín y a textos comunes como los de Tomás de Aquino. Estudiantes y maestros circulaban entre París, Bolonia y Salamanca con las mismas reglas de discusión. La teoría que yo elegí sobre la sociología de la educación fue sobre la reproducción social de Bourdieu. La escolástica no fue únicamente una filosofía, sino también un sistema que reproducía el orden medieval. También monopolizó lo que fue el capital cultural al definir como saber legítimo el dominio del latín, de Aristóteles y de la disputación, estableciendo así una clara extinción de entre la élite letrada
y el resto de la población, las universidades funcionaban como instancias que certificaban quién poseería una autoridad para hablar. A su vez, su método formó un hábito específico entre no mentes y cuerpos en la obediencia al orden feudal y eclesial. Y ahora veremos por qué la ética del docente importa tanto, ¿verdad? Les dice que en medio de todo esto el profesor en la escolástica, el magisterio, era quien cerraba la discusión y decía, hasta aquí, esto es lo verdadero. En la virtualidad ese poder no desapareció, solo se volvió un poco más sutil. El docente elige qué textos entran al aula, qué preguntas se valoran, qué comentarios deja pasar en un foro y qué criterios usa la plataforma para calificar. Aunque no lo parezca, se juega la forma en que un estudiante se ve a sí mismo. Por eso la ética no es un adorno, es primero honestidad, implica reconocer hasta dónde llega lo que uno sabe, separando los datos de las propias creencias, y no presentar una teoría como si fuera la única posible cuando el campo sigue abierto. La escolástica muchas veces se cerró en dogma, el docente que hoy tiene responsabilidad de no repetir ese cierre con un clic. La escolástica no puede reducirse a una corriente filosófica del pasado. Fue un sistema estructural que organizó el saber, definió métodos, formó instituciones y legitimó una orden social completa. Su fuerza estuvo en comprender que educar no es solo transmitir contenidos, sino instituir reglas de pensamiento, comunidades de debate y criterios de autoridad que dan estabilidad a una época. Al mirar la educación virtual desde un espejo, descubrimos una conversación pendiente. Lo digital también es un sistema estructural. Establece sus propios métodos como plataformas y algoritmos, crea nuevas comunidades académicas dispersas y define, casi sin darnos cuenta, qué conocimientos y qué voces que se consideran válidas. La escolástica nos advierte que ningún sistema educativo es inocente. Esto es todo. Gracias.